Buenas tardes. En nombre del Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación Tecnológica, CEDIT, y de este Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya, les damos a todos una cordial bienvenida a esta disertación que lleva por nombre Mi Camino al Nobel y que está a cargo del doctor Dan Shechtman, Premio Nobel de Química del año 2011. Nos acompañan las autoridades del CEDIT, su presidente, doctor Carlos Yesop, el director técnico y científico, licenciado Marcelo Orué. Además, están presentes el representante legal de este instituto, doctor Jorge Emilio Luengo, y la secretaria académica, licenciada Vilma Cristina Durán. Junto a ellos, docentes y estudiantes de los profesorados en Biología y Química de este instituto y también de invitados especiales, público en general. Antes de comenzar esta conferencia, queremos en primer lugar agradecerle al doctor Shechtman nuestro profundo agradecimiento por su presencia en este instituto. Es un honor para nosotros poder compartir con usted un rato de su tiempo y aproximarnos a lo que en su experiencia como científico. Muchas gracias por estar aquí. Y muchas gracias a las autoridades del CEDIT por habernos elegido para compartir la organización de esta actividad. Queremos aclarar a los presentes que una vez finalizada la conferencia, podrán realizar preguntas. Las personas que se encuentran en el aula 206, en el segundo piso de este instituto, en ese lugar se transmite en forma simultánea esta disertación. Podrán escribir preguntas durante la conferencia y una persona las acercará para que el doctor pueda responderlas. Igualmente, aquí se acercará un micrófono a cada persona que quiera hacer su pregunta o su consulta. Dan Shechtman es un científico israelí quien en 1982 descubrió la fase icosaédrica, la cual abrió un nuevo campo para los cristales cuasi periódicos. En octubre del 2011 fue galardonado con el Premio Nobel de Química por el descubrimiento de los cuasicristales. Después de recibir su doctorado en Ingeniería de Materiales del Instituto Shechtman de Israel, donde también obtuvo su maestría en Ciencias de Ingeniería Mecánica y su maestría en Ciencias en Ingeniería de Materiales, trabajó en el Laboratorio de Investigación Aeroespacial de la Base Aérea Wright-Patterson en Ohio. Durante 3 años se ocupó de la microestructura y las propiedades físicas y metalúrgicas de aluminuros de titanio. Además, trabajó en la Universidad Johns Hopkins con aleaciones de aluminio y descubrió la fase llamada icosaédrica, la cual abre un nuevo campo para los cristales cuasi periódicos. El trabajo por el cual Dan Shechtman recibió el premio Nobel fue en el área de los cuasicristales, materiales cristalinos ordenados que parecen de estructuras repetitivas. Gracias a este descubrimiento, otros grupos fueron capaces de formar cuasicristales similares y encontraron que estos cristales
tienen baja conductividad térmica y eléctrica, mientras que poseen alta estabilidad estructural. Los cuasicristales también se han encontrado de forma natural. Los materiales cuasicristalinos pueden utilizarse en gran número de aplicaciones, incluso para la formación de acero durable para la instrumentación, aislamiento antiadherente para cables eléctricos y también para equipos de cocina. Quiero aclararles que en este momento le damos la palabra al doctor Dan Shechtman. Solicitamos que apaguen los celulares y disfrutemos de este gran científico. Un gran aplauso. Bueno. So, ladies and gentlemen, I'm very happy to be here with you. Así que, damas y caballeros, estoy muy feliz de estar con ustedes hoy aquí. I know that many of you are not scientists, so but I promise you that you will understand my talk, although it is highly scientific. So it will be a nice introduction for you to the top-of-the-line science of the world today. Aunque muchos de ustedes sé que no son científicos, voy a tratar de explicar esto de la manera más simple posible para que se puedan acercar a este descubrimiento y lo disfruten. So you heard about my scientific career. Entonces, sé que saben un poco de mi carrera científica, escucharon un poco ahora. But this is not the most important thing about me. What you have to know, pero esto no es lo más importante which acerca is de mí. important, is that I Lo have que 10 es importante grandchildren, es que tengo 10 nietos, 4 children, 4 hijos and 1 wife. y una esposa. This is important. Eso es lo importante. Okay. Bueno, So now we can start así with que the talk. podemos empezar con la charla. Okay. So this is the topic of my Bueno, talk. así que voy a hablar de esto, Quasi-periodic los materials, materiales crystal cuasiperiódicos redefined. y que son cristales redefinidos. And it is about a paradigm shift Es un in cambio de science. paradigma en la ciencia. In science. This is my name. Este es mi nombre. I'm from the Technion in Vengo Haifa, in de la Israel. Universidad Technion en And- Haifa, Israel. And also have a position in Iowa State Y University. también tengo una posición en la Universidad Estadual de in the Iowa, en los United Estados States. Unidos. Next, please. Okay. In order to understand what happened with the discovery, Entonces, para que puedan entender qué ocurrió con el descubrimiento, let me take you back to the mid-80s. déjenme que los lleve hasta la mitad de los años 80. In the mid-80s, there were 3 surprising discoveries on the structure of matter and its properties. A mediados de los 80 hubieron descubrimientos sorprendentes en la estructura de la materia y sus propiedades. Good. So, the first discovery, El 1984, primer descubrimiento es de 1984 was the discovery of quasi-periodic crystals. y This es el is the subject. descubrimiento this de is los the subject cristales of our talk. cuasiperiódicos, que es el tema del que les voy a hablar. And the names on that are my name, Y los Ilan Blech, nombres son mi nombre, el de Ilan Blech, the Nick Gratias, de and Nick John Kahn. Gratias y John Kahn. Next, please. La The próxima. next discovery El was the próximo discovery descubrimiento of fullerenes. fue el descubrimiento de los fullerenos. This is 1984. Esto en This is 1984, 1985. eso en 1985. And the next, Y la próxima the discovery of high temperature es superconductivity. el descubrimiento de la superconductividad de alta temperatura. Okay, we have a problem here which we need to solve. These people cannot see the Necesitamos problem un problema porque ustedes no me pueden ver. because we stand here. We will move to the other Así que side. nos vamos para allá. That's what I'm going to propose. Okay. And then you kick me when you want to change the slide. You don't need to stand by me. You can be there. Ah, ok, no problem. Okay? See if you Yes, can get better. jealous. Okay. Now it's better. ¿Mejor? ¿Ven mejor? Bueno. Ok. Okay. And the third, as I said, 1986. El tercero de 1984, 1986, del 84, 1985, 85 y 1986. 86. 3 surprising 3 discoveries, descubrimientos sorprendentes and all of them received the Nobel y Prize. todos ellos recibieron un premio Nobel. 1, 2, 3. El 1, el 2 y el 3. Yes. Sí. Next, please.
Okay, now in order for you to understand Entonces, para que puedan entender, my talk, you have mi to charla know about a few factors, and tiene que it will saber be algunos very factores simple, que son bastante simples. non complicato. Okay, so we have to know something about order, Así que hablaremos del orden, de periodicity, la periodicidad and rotational y de symmetry. la simetría rotacional. We'll start with order. Empecemos con orden. Here we have a drawing Entonces, aquí tenemos un dibujo of a plane, de two-dimensional un plano, space, del plano bidimensional, in which you see atoms. en el que vemos átomos. And clearly, there is order here. Y obviamente hay orden aquí. If I ask you to continue it in this direction, Si les digo que continúen or en in esta this dirección, direction, o en esta or in this dirección, direction, o en you esta know how to dirección, do that because you understand the order. saben cómo hacerlo porque entienden el orden. This is order. Eso es orden. Now, periodicity. Ahora, Next. periodicidad. Look at this direction. Miren esta dirección. You see that the distances between atoms is the same. Ven que las distancias One, entre los two, átomos son las mismas. 1, 2, 3, 4. This is periodicity. Esto es periodicidad. It is a periodic arrangement. Es una organización periódica. And because the whole structure is periodic, Y dado que toda la organización es you have periódica, periodicity in every direction. van a tener periodicidad en todas las Also in this direcciones. direction, next, También en esta dirección, and in this en esta direction. dirección. In every direction you have En periodicity. todas las direcciones tienen periodicidad. You see this periodicity, you see this Ven periodicity, esta periodicidad, you see esta, this periodicity, equal esta. distance from here to la here misma to distancia here de to acá, here. acá, acá. This is periodicity. Esto es periodicidad. Now about rotational symmetry. Ahora respecto de la simetría rotacional. Oh, by the way, before we continue, Antes de you seguir, see this is a picture esta es una of a imagen fence that I de took una, in de una reja, de una cerca, which I took in Easter Island, que Chile, tomé en la isla del Este, en a month Chile, ago. en la isla de Pascua, hace unos So meses. there is periodicity here. Next. Entonces, acá hay periodicidad. See, this is the motif. ¿Ven? Así funciona. Large, small, Largo, largo, small, corto, pequeño, large, largo, tiny, grande, small, chiquitito, large. pequeño, grande, grande. Next. Próximo. Here it is. Next. And next. And next. Next. And next. Okay. So you see, this is what we call a Esto es lo motif. que llamamos And the motif repeats itself. un motivo. Un motivo se repite. Okay? So this is periodicity. Así que esto es periodicidad. Next. Now we talk about rotational Ahora symmetry. hablamos de la simetría rotacional. Here is the same drawing as Tenemos el before, mismo gráfico en la but anterior, now I have added a little handle pero here. ahora le incorporé una pequeña manijita. And you can rotate it. Y la pueden Next. rotar 90 degrees, a 90 grados it looks the same. y se ve de la misma manera. 180 degrees, A 180 looks the y same. se ve de la misma manera. 270 looks the same. 270 se ve Again, de la next. misma manera. 360 looks A the same. 360 se ve de la misma manera. So, next, Entonces, this esta structure has Esta a estructura four-fold tiene una rotation simetría symmetry. rotacional de orden 4. You can do it 4 times, Lo and pueden each hacer time 4 veces it looks the same. y las 4 veces se va a ver igual. Next. So, an image has Entonces, rotational una symmetry. You imagen can, tiene simetría rotacional. you can Sí continue. tiene un punto central alrededor del cual un objeto pueda girar una cierta cantidad de grados y el objeto se vea exactamente de la misma manera. Es decir, que tiene la misma imagen en la cantidad de veces que gire o sea rotado. Next. So here are a few examples. Entonces aquí hay unos ejemplos. Example number 1 El is this primero card. es esta carta. It has a twofold Tiene rotation una symmetry. simetría rotacional de orden 2. Somebody should take this away from you at the table because this Me people parece que hay que cannot sacar see. eso de la Take mesa it away. porque si no, no se puede ver bien. Okay. So this has a twofold rotation Entonces symmetry. esto tiene una simetría rotacional de orden 2. 1, 2. 1, 2. This has a threefold Esto rotation tiene una symmetry. simetría rotacional de orden 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. This flower Esta flor has fivefold tiene rotation una simetría symmetry. rotacional de orden 5. Pizza, La pizza sixfold rotation de orden symmetry. 6. So this is rotation symmetry. Entonces, esto es la So
simetría rotacional. So now we know about order, Sabemos acerca del orden, about de periodicity, la periodicidad and about rotational y de la symmetry. simetría rotacional. Okay. So now let me tell you a few words about crystallography. Ahora déjenme decirles algunas palabras respecto de la cristalografía. Crystallography is the science La in which cristalografía es la ciencia people study the structure of solid en material. la que las personas estudian la estructura de la materia sólida. Structura means how atoms are arranged. La estructura significa cómo se organizan los átomos. Okay. Next, please. So, crystallography, you can go back Entonces, one. Back one. la cri- Back two. Okay. Crystallography, the science of la ciencia de crystallography, la cristalografía really started empezó in 1912. en This is 1912. 101 years ago. Hace 101 The años science started empezó esta ciencia by an experiment by por medio de un a scientist experimento named von Laue, que realizó un científico llamado von Laue, who performed the first X-ray diffraction experiment. que hizo los primeros experimentos con difracción de rayos X. And he created the tool to study the structure of crystals, Y the él way creó el equipamiento para estudiar la estructura de los cristales in a very precise way. de una manera muy precisa. Now, before von Laue, Entonces, antes de von Laue, people imagined las personas se imaginaban that materials are built of atoms que la materia está compuesta por átomos and they have a certain order. y que tenían un cierto orden. How did they know that? ¿Pero cómo lo sabían? Because they look at crystals that they found in nature or made in the laboratory. Porque veían cristales que encontraban en la naturaleza o que encontraban en un laboratorio. And they saw that the crystals have facets Y vieron que los cristales tenían facetas, with angles between the facets. con ángulos entre las facetas. And said, okay, if the crystal is cubic, Entonces dijeron, bueno, si el cristal es cúbico, maybe the atoms in the crystals are ordered in a cubic way. quizás los átomos dentro de la estructura estén ordenados de manera cúbica también. That means form little cubes of Entonces, atoms. que formen pequeños cubos, se formen pequeños cubos de átomos. They were right, Y estaban en lo correcto, but they did not have the tool to prove it. pero no tenían la herramienta para probarlo. So von Laue provided the tool. Entonces von Laue les proveyó de esta And the herramienta. tool was X-ray diffraction. Y la herramienta era la difracción de rayos X. It's a diffraction taken by X-rays. Es una X-ray difracción que se o, obtiene por medio de rayos X. Röntgen waves, yeah? Sí, You call yes. it X-rays, Röntgen? Yeah. Yeah, you call it in Rankin, yeah. Rankin. Rankin. Okay. So this is the beginning of crystallography Entonces, 101 este es years el ago. inicio de la cristalografía en 1912. But all the crystals that von Laue studied, Pero los and cristales que estudió von Laue, I will mark you when to translate. okay, don't worry. All the crystals that von Laue studied, and all the crystals that people after von Laue studied, All the sorry. Todos los cristales que estudió von Laue y los que estudiaron las personas después de él, for 70 years between 1912 to 1982, for 70 years, por los 70 años que fueron entre 1912 y 1972, all, 82, perdón, all the hundreds of thousands of crystals, very many crystals, were ordered, and therefore crystals, and periodic. todos estos cientos de miles de cristales tenían orden y periodicidad. There was no exception. All crystals were periodic. No había excepción, todos los cristales eran periódicos. And because of so many observations by excellent scientists around the world, Y dadas las tantas observaciones de excelentes científicos en distintas partes del mundo, a definition of a crystal was as follows. entonces la definición de cristal se estableció así. This definition is from a book by X-ray diffraction by quality, Esta definición proviene del libro Difracción de rayos X de Quality. and a crystal may be defined as Entonces, un cristal puede definirse como
a solid composed of atoms arranged in a pattern periodic in 3 dimensions. Puede ser definido como un sólido compuesto por átomos que se organizan en un patrón periódico en 3 dimensiones. So all crystals were periodic, and this was the definition of a crystal. Entonces, Next. todos los cristales eran periódicos y esta era la definición de cristales. Here is another definition. Same meaning, different words. Esta es otra definición con el mismo significado en distintas palabras. Atoms in a crystal are arranged in a pattern that repeats itself, which means periodicity, in 3 dimensions throughout the interior of a crystal. Los átomos en un cristal se organizan en un patrón que se repite varias veces, esto es periodicidad, en 3 dimensiones dentro del interior del cristal. This was the definition in the books, and if you read the science books, the books will tell you that all crystals are periodic and there is no exception. Entonces, esta era la definición de los libros y si ustedes leen libros sobre este tema, se van a dar cuenta que todos los cristales son periódicos sin excepción. Next, please. Now, crystallography in 1982, La which cristalografía en 1982. wait, Yeah, sorry. crystallography in 1982, which is the year of the discovery of quasi-periodic materials, Este es el año del descubrimiento de los materiales cuasiperiódicos. this is what was in the books. This is from the books that I studied, and maybe some other. Carlos, my friend here, also studied from these books, and I look at the faces here, some people also studied from these books. They just found our books. Este era el libro que se usaba en la época en la que se hizo el descubrimiento. Quizá algunos de ustedes lo conocen. Carlos estudió con este libro también. This book by Charles Kittel, and I marked something here in green, and I know that you cannot read it because it's too small. Este libro lo escribió Carl Kittel y lo resalté, pero sé que no pueden verlo porque la letra del libro es So I chiquitita. enlarged it for you. Entonces lo aumenté para que lo puedan ver. And now we can read it. It says the following. We can make a crystal from molecules which individually, each molecule, have a 5-fold rotation axis. The molecule can have 5-fold rotation axis, but we should not expect the lattice to have a 5-fold rotation axis. The whole crystal cannot have 5-fold rotation axis. And you know what rotational symmetry is. Ok. Podemos crear un cristales de moléculas que individualmente tienen un eje de rotación de orden 5, la molécula en sí misma. Pero no podemos esperar que el conjunto, el cristal en su conjunto, tenga un eje de rotación de orden 5. Next, please. Okay. So let me show you how atoms in crystals are. Let us look at atoms. And in order to look for atoms, we go to the electron microscope. Entonces, déjenme mostrarles cómo se organizan los átomos en un cristal y para poder ver en detalle, vamos a ir vamos a mirarlo por medio de Electron microscope. un microscopio electrónico. Electron microscope is a wonderful tool with very high resolution. Es una herramienta maravillosa que tiene muy alta resolución. You can see atoms by an electron microscope. Se pueden ver átomos con un microscopio electrónico. Next. Here is an example, and next. Aquí hay un ejemplo. Next. Okay. These are atoms. Each white spot is an atom. This is a picture. Estos son átomos. Es una foto, cada espacio es un átomo. Taken by an electron microscope. Esta es una foto tomada con un microscopio electrónico. It says the following. I will read and then you. Ok. The order of carbon atoms in diamond is periodic. The allowed rotational symmetries are 1, 2, 3, 4, and 6. 5-fold rotation symmetry, as well as any other symmetry beyond 6 is forbidden in periodic structures. El orden de los átomos de carbono en un diamante es periódico. Las simetrías rotacionales permitidas son de orden 1, 2, 3, 4 y 6. La simetría rotacional de orden 5, así como cualquier otra simetría que exceda el 6, está prohibida para cualquier estructura periódica. Next, please. So, in a periodic lattice, like this, in every direction you see periodicity. So look at this direction, marked in red. Entonces, en una estructura periódica se puede ver
en una red periódica se puede ver esta periodicidad. Fíjense la línea en rojo. So you see the periodicity, the distance between two atoms is the same. Ven que la distancia entre los dos átomos es la misma. And this is true in every direction. Y esto ocurre en todas las direcciones. Next, in this direction, En esta dirección, in this en direction, esta. there is periodicity in every direction. Hay periodicidad en todas las direcciones. Now we will go to the space of the diffraction. Now it's starting to be a little bit more complicated. Así But que voy a empezar a ser un poquito más complicado. Voy a hablar del espacio little bit. en la in estructura. the electron microscope, you can take a diffraction pattern. This is En un Next, microscopio please. electrónico se pueden tomar patrones de difracción. okay. What you see here, this is a diffraction pattern, Lo que ven aquí es un patrón de and difracción. these are not atoms. This is the diffraction pattern, and what you do in the electron microscope is the following: you have a specimen in the electron microscope. Let's say that my hand is a specimen. Ok, lo que ven acá no son átomos, son puntos de difracción. Lo que se hace con el microscopio electrónico es, imagínense que mi mano es un espécimen. Okay, and you shine a beam of electrons. Entonces le pasan un rayo de electrones. This is laser, but just Es for un demonstration. sí, pero es una demostración nada más. Electrons. The Electrones. electrons go through the specimen Los electrones pasan a través del espécimen and form an image on a phosphorus screen. y forman una imagen en una Phosphorus, pantalla. phosphorus screen is like what you have on your television, Es lo mismo on que your tienen, cell phone. la You misma have a pantalla que screen. tienen en el celular o en los televisores. And this is a diffraction pattern. And you see also, this diffraction pattern allows us to understand the arrangement of atoms in the crystal. Entonces, esto es un patrón de difracción y esto nos permite ver cómo se organizan los átomos en la estructura del cristal. So the center of this beam here, the little fat dot, Entonces, is the transmitted beam, the beam that goes through the specimen. el centro que se puede observar ahí, entonces, es el que fue difractado con el rayo, This one here. Directamente. directamente. All the other beams are diffracted beams. Todos los demás puntos son puntos difractados. They diffract, they spread. Sí. Se difractan, se esparcen, digamos. Next, please. Also here, there is periodicity in the diffraction peaks. There is periodicity here. Hay periodicidad en los picos de difracción. The allowed rotation symmetries are 1, 2, 3, 4, and 6. No 5, and nothing beyond 6 is allowed. Las simetrías rotacionales son de orden 1, 2, 3, 4 y 6. No hay simetrías rotacionales de orden 5 y nada más allá de 6. Next, please. You see here, there is periodicity in this direction. Next. ¿Ven? Hay periodicidad en esta And dirección in this direction. y en esta Next. dirección And in this y direction. en esta dirección. Every direction there is periodicity. Hay periodicidad en todas las direcciones. If the crystal is periodic, the diffraction pattern is also periodic. Entonces, si el cristal es periódico, el patrón de difracción también va a ser periódico. Next. And then something amazing happened. Entonces, algo sorprendente ocurrió. And before I explain what happened, I have to tell you a little story. Pero antes de explicarles qué sucedió, les tengo que contar una pequeña historia. When von Laue, in 1912, established the field of modern crystallography, Cuando von Laue estableció el campo de la cristalografía moderna en 1912, immediately people started to study crystals by X-ray diffraction. entonces inmediatamente todos empezaron a estudiar los cristales por medio de la difracción de rayos X. And they said, we are better because we are real scientists. We have a precision tool to study crystals. Entonces dijeron, nosotros somos los mejores porque tenemos una herramienta muy precisa para poder estudiar los cristales. Not like the previous crystallographers who looked at angles between facets. No como los cristalógrafos antiguos que miraban los ángulos entre las facetas. And they formed a field that was named X-ray crystallography. Entonces crearon un área que se llamó cristalografía con rayos X. And everything that was discovered by X-ray diffraction was legal and accepted by the International Union of Crystallography. Entonces todo lo que se descubría por medio de esta herramienta, con la difracción de rayos X,
era aceptado por la Organización Internacional de cristalógrafos. So you have to understand, the International Union of Crystallography is like the government of crystallography. Entonces tienen que entender que esta Organización Internacional de Cristalógrafos era como el gobierno de la cristalografía. They decided what accepted and what is not accepted. Decidían qué se aceptaba, qué era aceptable y qué no era aceptable. And because X-ray diffraction was the tool of choice, Y como la herramienta de elegir era la cristalografía con rayos X, then they said electron diffraction or neutron diffraction is not accepted. entonces dijeron que la difracción con neutrones o con electrones no era aceptable. This is the background. Este era el then- panorama. And then there came a new definition for crystal. Y luego apareció una nueva definición para los And cristales. this new definition came from the International Union of Y Crystallography. esta definición provino de esta organización, de la Organización Internacional de Cristalografía. And if you read this new definition carefully, it sounds like a poem. Y si leen esta definición con detenimiento, suena como si fuera un poema. Very soft. Es bastante suave la definición. It doesn't say a crystal is. No dice un cristal es. No. By crystal we mean Por cristal que entendemos que any solid having an essentially discrete diffraction diagram. cualquier sólido que tenga un diagrama de difracción, esencialmente un Essentially. Like a poem. discreto, sorry. And by aperiodic crystal we mean Y por un cristal periódico entendemos any solid in which three-dimensional lattice periodicity can be considered to be absent. cualquier cristal en el que una red de periodicidad de la red de 3 dimensiones puede considerarse ausente. This is a poem. Entonces, esto es Any- un poema. And it comes from the International Union of Crystallography. And you know, the International Union of Crystallography is a strict body, like the Latin Synod in the Vatican. Very strict. Entonces, esta es una organización estricta como el Sínodo Latino del Vaticano. And they come up with a definition which is like a poem. Y entonces vinieron con una definición que suena como un poema. What happened? ¿Qué pasó? Next. This definition came in 1991. Esta definición apareció en 1991. Next. So now I will tell you what happened that changed the definition of a crystal. And that change is a paradigm shift in crystallography. Entonces les voy a explicar en qué consistió este cambio en la teoría, porque es un cambio de paradigma en la cristalografía. Next. So 1982 1982 was the 70th birthday of crystallography. fue el aniversario número 70 de la cristalografía. And this was the year quasi-periodic crystals were discovered. Este fue el año en el que se descubrieron los cristales cuasiperiódicos. So now I will take you to my laboratory. Entonces los voy a llevar a mi laboratorio. This laboratory was when I was on sabbatical Hice laboratorio cuando estaba en un año sabático at NBS, National Bureau of Standards en Maryland, NBS, en Maryland, en los Estados in Unidos. the United States. Yes. So you know, in academia in Israel, every 6 years we can go on sabbatical. Nosotros en la academia en Israel cada 6 años nos podemos tomar un año sabático. So this was my first sabbatical. Entonces este era mi primer año sabático. Next. So now, in order to understand what happened, I take you to my laboratory and show you my logbook. Entonces, para que ustedes entiendan cómo fue el descubrimiento, los llevo a mi laboratorio y les muestro mi cuaderno de notas From the day of the discovery. del día del descubrimiento. And the day of the discovery was April 8, 1982. Y el día del descubrimiento fue el 8 de abril de 1982. So here is a lesson to the young scientists among you. Entonces, esta es una lección para los jóvenes científicos que están aquí presentes. When you do scientific work, write every experiment in a logbook. Cuando hacen un experimento científico, escriban todo en un cuaderno de notas. Every day. Todos You los write an días. experiment, write it in a logbook. Because sometime in the future,
that one page in your logbook may be Porque- very important. Porque algún día en el futuro esa paginita de su registro va a ser muy importante. This page in my logbook brought me the Nobel Prize. Esta página de mi laboratorio, de mi cuaderno de notas, me trajo el premio Nobel. Because it describes the discovery. Porque describe el descubrimiento. So let's see what is the information here. Entonces veamos la información aquí. As I said, the date was April 8, 1982. Entonces fue el 8 de abril de 1982. I was working on an alloy of aluminum 25 weight percent manganese, Entonces estaba trabajando con una aleación de aluminio y manganeso en 25%, which I have prepared in the que laboratory. había preparado en el laboratorio. And this is the electron microscope logbook. So I'm sitting there at the electron microscope, Entonces yo estoy sentado con el cuaderno al lado del microscopio electrónico, taking pictures. tomando fotos, In every picture, I write down what it is. y entonces en cada imagen escribo qué es. So the first one, it's a beautiful April morning, right? But I am in the laboratory in the dark. Es una hermosa mañana de abril, pero yo estoy encerrado en el laboratorio en la oscuridad. This is plate number 1720. Picture Esta es- number 1720. Esta es la imagen 1720. There were many before and many after. Habían muchas antes y muchas después. SAD means selected area diffraction. So it's a diffraction pattern. El SAD es un patrón de difracción. Selected area diffraction pattern. Difracción. Selected area diffraction. Difracción de área selecta. Área seleccionada de infracción. Área seleccionada de difracción. Perdón. Okay. It's a diffraction pattern. So I take them and then I go to plate number 1724. Entonces, bueno, voy a And la I look at the placa this is a picture, 1724. magnification 36,000 times. Entonces, esta es una imagen que fue magnificada 360.000 veces. I will show you the picture. Les voy a mostrar la imagen. And then I said, oh, this is very interesting. What is the diffraction pattern look like? Entonces digo, bueno, esto es bastante interesante. ¿Cómo se ve este patrón de difracción? And I take the diffraction pattern, selected area diffraction pattern. This is plate 1725. Entonces, en la imagen And I look at it. 1725, I will show you also this picture. tomo un And I patrón write down tenfold. y escribo simetría en 10. That's impossible. Imposible. So then I started to perform an experiment, a series of experiments. I spent all that morning and afternoon making other experiments in the electron microscope to find out what it is. Entonces seguí haciendo experimentos toda la mañana, uno tras otro, para tratar de descubrir de qué se trataba. Todo el día. Let me show you these two places, number 1724 and number 1725. Déjenme mostrarle estas dos imágenes, la 1724 y la 1725. Okay, this is 1724. This was the picture. Esta es la 1724, So esta what es la you see imagen. here, this is a crystal, one crystal. Lo que pueden ver aquí es un cristal. Is another crystal, another crystal, another crystal. Otro cristal, otro cristal. This is a polycrystalline material. Es un material policristalino. It has many crystals in it and they are very small. Tiene How muchos small? cristales y son muy pequeños. ¿Tan pequeños? This is half a micron. Esto es medio micrón. So the crystals are between half a micron to 1 micron in size. Entonces son de medio micrón a un micrón de tamaño. A micron is 1/1000th of a millimeter. Un micrón es 1/1000th. Mil. One divided by 1,000 of a millimeter. 1 dividido 1000 Una mililitros. milésima de milímetro. Es, ¿te entienden? That's very small. Es bastante pequeño. When you look at something with your eyes, Sorry, I'm going to go back. I will talk in the meantime. When you look at something with your eyes, the resolution of your eyes is about 1/10th of a millimeter. Cuando 1 usted- millimeter divided by 10. Cuando ustedes miran algo con sus ojos, esto representa 1 dividido 10. So if there are two lines that are as close as 1/10th of a millimeter, you can see two lines. Entonces, si ven dos líneas en esta distancia, van a poder ver las dos líneas. But when they get closer than that, then you don't know whether you see one or two. So this is about the limit of resolution of the human eye. Si están más cerca, no van a saber distinguir si es 1 o 2. Entonces, esto representa el límite de cómo resuelve la vista humana, el ojo humano. But the resolution of the microscope is by far better. Pero la resolución de un microscopio es mucho mejor. This is why we need microscopes. Por eso necesitamos microscopios. Okay. So what was strange in this picture
what is strange is that some of the crystals are very black. Entonces, Look lo here. distinto, lo raro de esta imagen es que muchos de los cristales son muy oscuros. This is very black. Es muy This is oscuro. very black. This is very black. This is very black. When a crystal is very black, Cuando un cristal es muy oscuro, muy negro, it means that it diffracts, that almost all the energy goes to the diffraction. And the transmitted beam doesn't have any intensity in it. significa que el patrón va directamente a la difracción y como si fuera que el rayo no tiene mucha intensidad. This is very strange. I was an experienced electron microscopist, Era bastante raro porque yo tengo bastante experiencia en microscopio electrónico and I have never seen such black crystals before y in nunca, my había, life. y nunca había visto estos cristales tan oscuros en mi vida. So I said, that's interesting. Entonces dije, bueno, esto es bastante interesante. You know, in the old times, when somebody discovered something, he would say, Eureka! ¿Saben? Antes de los viejos tiempos, cuando alguien descubría algo, decía, Eureka, Like Archimedes. como Arquímedes. But today, when you discover something, the scientist will say, that's interesting. Pero hoy, cuando alguien descubre algo nuevo, dicen, interesante. So I say, what is the diffraction pattern next? Entonces dije, ¿cuál es el patrón de difracción? And this was the diffraction pattern. Y este es el patrón de difracción. So I look at it and I said, wow, what is the rotational symmetry? Entonces miré y dije, bueno, a ver, ¿cuál es el patrón de simetría rotacional? And I started to count. Y empecé a 1, contar. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, this. Okay? And I said, tenfold? Dije, ¿de orden 10? Cannot be. No And I puede wrote ser. in the logbook, tenfold. Y escribí But en el this cuaderno, was, ¿de 10? ¿De orden 10? but this was not the only strange thing about it. Because if you look at it, there is no periodicity. Entonces no era lo único extraño, porque si miran bien no hay periodicidad. Next, please. Next. And next. And, okay. Look at this red line. Miren esta línea roja. We go from here to here, Vamos de acá a acá. and we want to multiply it by 2, the distance Y from vamos here a to here, multiplicar and la we get distancia en here. 2 y llegamos acá. And there is nothing there. Y no hay nada. No periodicity. No hay periodicidad. The ratio of distances, if you take this distance from here to here, El ratio and entre- divide by the distance from here to here, you get this strange number. El ratio entre las distancias, si la toman de, de Which una is- mitad a la otra, obtienen este número, This is called the Fibonacci number. que se denomina la cifra del número de Fibonacci. And it is an irrational number. Y es un número irracional. Of course, you cannot get this number by just measuring and Obviamente, dividing. obviamente no van a obtener este número solamente por medir y dividir la cantidad. You cannot get irrational numbers this way. No pueden obtener This números comes irracionales later. de este modo. Pero esto viene después. This came later from theory. But so the rotation symmetry is not allowed. No periodicity. Very strange material. Entonces digo, la simetría rotacional no es permitida, no hay periodicidad, es un material bastante extraño. One important thing. This number is called the Fibonacci number. Este número, una cosa importante de este número, se llama el número de Fibonacci. And Mr. Fibonacci, the Pisa Y el in señor Italy, Fibonacci de Pisa, he lived in the 13th en century, Italia, nació en el siglo XIII and he was the greatest mathematician of his time. y fue el mejor matemático de su tiempo. And hundreds of years after him, he was still the greatest mathematician. Y cientos de años después de él siguió siendo el mejor de los matemáticos. This number here, which is called the Fibonacci number, is also known as the golden mean. Este número aquí también se denomina como el número de la cifra dorada. And people claim that it has some aesthetic values. Y algunas personas consideran que tiene valores estéticos. So if you take a picture, classical picture like the Mona Lisa, and measure from here to here and divide the measure from here to here, you get this ratio. Entonces, si toman una imagen, por ejemplo, la de la Mona Lisa, y miden la imagen de aquí hasta aquí, luego a la mitad, obtienen ese número. Something like that. So Algo así. people claim that it has some aesthetic value, and I do not argue with them. Muchas personas piensan que tiene un valor estético y yo no discuto eso. Next. So this diffraction pattern, this is it. This is what we saw before. The Entonces- fivefold. This is actually not tenfold, but fivefold.
but I could know only by another experiment that I performed later. It's not important. 5-fold is not allowed and 10-fold is not allowed. Bueno, esta imagen es la misma que vimos anteriormente, en realidad no es de orden 10, es de orden 5, es la misma imagen, pero después les voy a explicar porque no tiene What you mucha see importancia here, ahora. what you see here, this set of diffraction pattern is the following. You see, you can take your specimen in the electron microscope and you can tilt it. Lo que pueden ver acá es que ustedes pueden tomar un espécimen con el microscopio electrónico y lo pueden inclinar And you can rotate it. y lo pueden rotar, Tilt and rotate. inclinar y rotar. So you can get to any orientation that you want. Entonces pueden llegar a cualquier orientación que busquen. And these are the diffraction patterns from different orientations. Y estos son 1, los 2, patrones de 3, difracción de distintas 4, 5, orientaciones. 6. So this is a set of diffraction patterns. Este es un And set de patrones de difracción. This set has an icosahedral symmetry, and I will talk to you about icosahedral Y este symmetry set later on. de imágenes tiene una simetría icosaédrica. Les voy a hablar de eso en un momento. Okay. Next. Next. We will skip a few. Next. Vamos a pasarnos Next. unas cuantas. Next. 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 And next. 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 Okay. Okay. I skipped a few because these explain scientific experiments, Me salté un par. and we don't have time to go into the details, and it's not important. Me salté un par de diapositivas porque explican el experimento científico en sí y necesita mucho detalle y no tenemos tanto tiempo. But what I knew after these experiments is that I have something which is unique and needed explanation, something that people did not see before. Entonces lo que me dejó este experimento es que había algo único, nuevo y que necesitaba una explicación porque era algo que no se había visto antes. And when I started to talk about these experiments, to talk about the people in the laboratory, the reaction was mixed. Entonces cuando empecé a hablar acerca de esto en el laboratorio, las reacciones que recibí fueron mixtas. My host there, Professor John Kahn, Por un lado, mi anfitrión, el profesor John Kahn, was encouraging. me alentaba, era bastante alentador. He said, Danny, this material is telling us something, and I challenge you to find out what it is. Entonces me dijo, Dani, este material nos está diciendo algo, algo nos quiere contar, así que yo te desafío que vos nos cuentes de qué se trata. This was a positive response. Era una At respuesta least positiva. he did not help solving the mystery, but he was encouraging. And No. some other people were also encouraging. En realidad no me ayudó a resolver el misterio, pero era bastante alentadora. Y otras personas también fueron bastante alentadoras. Other people were negative. And they said, what do they teach you at the Technion? Don't you know that 5-fold rotation symmetry is impossible in Y crystal? otras personas tenían una postura bastante negativa. Me decían, ¿qué te enseñamos en el Technion? ¿No se supone que no puede tener orden 5 o un material periódico o un cristal así? And the most negative was the head of my group, who came to my office one day, smiling sheepishly, and putting a book on my desk, book of X-ray crystallography. Entonces el más negativo de todo fue mi jefe de grupo de investigación que entró un día al laboratorio riéndose socarronamente y me trajo un libro sobre cristalografía de rayos X. And he said, please read this book and then you will understand that what you are talking about is impossible. Entonces me dijo, por favor, lee este libro y fíjate que lo que estás diciendo es imposible. And I said to him, you know, I know this book. I teach at the Technion. I know the book. I don't need to read it. I am telling you, my material is not in the book. Entonces le digo, sí, conozco el libro, lo leí, lo enseño en el Technion, pero lo que yo te estoy diciendo es que el material que yo descubrí o lo que yo descubrí no está en este libro. So this continued until I went back to the Technion. I was there for 2 years. Entonces estuve allí por 2 años. I was there 1982, 1983. At the end of 1983, I returned to the Technion. Entonces estuve en Estados Unidos en el 82, en el 83 y para fines del 83 volví a Israel. Technion in Haifa, in Israel. En Technion, en Israel, en Haifa. And then I met the first person
who was willing to work with me and explain what we have. Entonces, And his name is Ilan Blech. He was a professor at the Technion at the time, and then he went to California for other things. Entonces, ahí me encontré con la primera persona que se dispuso a ayudarme a descubrir de qué se trataba esto. Se llamaba Ilan Blech. Ilan Blech. Y trabajaba también en el Technion y después viajó conmigo posteriormente a California. And Ilan Blech proposed a model. Ilan Blech propuso un modelo. A physical model that could explain how such materials could have formed. Un modelo físico de cómo podrían organizarse estos materiales. And together we sent a paper for publication to a journal named Journal of Applied Physics. Entonces, juntos hicimos un paper para mandarlo a un journal que se llama, es una revista científica que se llamaba de física aplicada. They received the paper and immediately sent it back to me with a note. We are not going to publish your paper because it will not interest the community of physicists. Entonces me mandaron automáticamente el paper al otro día con una notita que decía: no podemos aceptar el paper porque no está de acuerdo con la comunidad de físicos. So I sent the paper to a metallurgical journal called Metallurgical Transactions. Entonces mandé el paper a un journal de metalurgia que se llamaba Transacciones Metalúrgicas. They published it, but they published it more than half a year later, Lo publicaron, pero más de un año y medio adelante, which is common in regular journals. que es bastante común en este tipo de In the publicaciones. meantime, this was now the summer of 1984, I went back to NDS. Entonces, en este transcurso, que sería para el verano de 1985, volví a MBS. And there I met my host, John Kahn, and I showed him the paper that was rejected, and I asked him, why do you think it was rejected? Entonces me encontré con John Kahn, que era mi anfitrión, le mostré el paper y le pregunté: ¿por qué pensás que lo rechazaron? And he looked at it, and we had some discussions and arguments, and finally he said, Danny, we have something fantastic here. Let's have a different publication, another one. In addition to this first publication, another one. Entonces tuvimos un montón de discusiones y conversaciones y finalmente me dijo: esto es maravilloso, así que tratemos de escribir otra publicación de otra manera, y le fue distinta a esta. A short publication, very fast publication. Una publicación más corta y más rápida. And we sent it to a journal named Physical Review Letters. Entonces la mandamos a otro journal que se llamaba Cartas So this is de the first revisión one, de física. with Ilan Blech. Next, please. And next. And Este es el next. primer paper And this con is Ilan the Blech. second one. Y este This es is el a short segundo. application. We sent it, and there was another person in addition to myself, Ilan Blech, John Kahn, another person, number 4. His name